Atención. Lo que estás a punto de ver no es un simple relato de estrellas perdidas. ¿Qué harías si la cima del éxito se convirtiera en tu peor pesadilla? Cada historia que sigue revela cómo vidas llenas de brillo y aplausos se desmoronaron en un abismo de tragedias personales, adicciones y traiciones. Desde ídolos adolescentes adorados por millones hasta leyendas que conquistaron los escenarios más grandes, este viaje no es solo una mirada a sus caídas, sino un espejo que nos muestra lo frágil que puede ser la vida cuando la presión del mundo aplasta el alma. Prepárate para descubrir cómo el éxito puede transformarse en la mayor de las tragedias y cómo algunos encontraron, incluso en sus momentos más oscuros, la fuerza para resurgir. Cómo una vida brillante se apaga en un instante oscuro. La imagen de Lisa Robin Kelly irradiaba éxito, juventud y carisma. Reconocida por su papel en That 70 Show, conquistó millones de hogares con su humor sarcástico y presencia inolvidable. Pero bajo ese brillo se ocultaban las grietas de una lucha interna que pocos conocían. ¿Qué ocurre cuando los demonios internos crecen tanto que ni la fama ni la fortuna pueden contenerlos? La retrospectiva nos lleva a su ascenso en la industria. Lisa, con su deslumbrante sonrisa y una chispa que encendía cualquier escena, parecía destinada a la grandeza. Sin embargo, la presión del estrellato y los desafíos personales comenzaron a cobrar su precio. Las primeras señales fueron sutiles. Pausas prolongadas entre proyectos y rumores de problemas personales. Pero el momento llegó crítico cuando se enfrentó a múltiples arrestos por incidentes relacionados con el alcohol. Cada titular sensacionalista narraba una caída más profunda. Las luchas por superar la adicción la llevaron a un ciclo de rehabilitación y recaídas que se volvió más destructivo con cada intento. Finalmente, en una fría noche de agosto, el refugio donde buscaba sanación se convirtió en su lugar final. Una intoxicación por drogas y alcohol acabó con su vida, eclipsando el legado que había construido con tanto esfuerzo. ¿Cómo similar que alguien tan vibrante sucumba tan joven, dejando tras de sí una mezcla de recuerdos felices y un vacío inexplicable? Lisa Robin Kelly nos recuerda que detrás de cada sonrisa pública puede esconderse un grito silencioso de ayuda. Y aunque su luz se apagó, sigue siendo un testimonio de lo frágil que puede ser el equilibrio entre éxito y adversidad. ¿Qué sucede cuando la risa más contagiosa oculta las sombras más profundas? Si hubo un momento en los 90 donde todo el mundo reía, era gracias a Jim Carrey. El hombre de las 1000 caras, capaz de convertir hasta la rutina más común en un espectáculo cómico, se convirtió en un ícono global. Desde Ace Ventura hasta The Truman Show, sus papeles estaban impregnados de una energía que parecía infinita. Pero, ¿quién habría imaginado que detrás de esas carcajadas se ocultaba una lucha silenciosa? La historia de Jim es un lienzo de contrastes. Mientras millones lo adoraban en la pantalla, pocos sabían de las tormentas internas que enfrentaba. Su salto al drama con películas como Eternal Sunshine of the Spotless Mind reveló un talento conmovedor, pero también expuso las emociones complejas que habitaban en su interior. La tragedia golpeó con fuerza cuando su exnovia, Catriona White, falleció por una sobredosis, dejando a Jim devastado y enfrentándose a su propia batalla con la depresión. ¿Cómo puede alguien tan querido sentirse tan solo? La fama, con su brillo cegador, a menudo silencia las luchas internas, convirtiendo el éxito en una jaula dorada. Jim Carrey, con toda su grandeza, demostró que incluso las almas más fuertes pueden tambalearse bajo el peso de su propio espíritu. Su historia es un recordatorio de que incluso aquellos que parecen intocables, pueden necesitar un refugio en sus momentos más oscuros. Cuando la justicia arrastra a un héroe de acción al abismo. La tragedia que golpeó a Jim Carrey es un ejemplo brutal de cómo las sombras internas pueden consumir incluso a las estrellas más brillantes. Pero las sombras no siempre son internas. A veces, el mundo exterior puede convertirse en el peor enemigo de aquellos que una vez reinaron en el firmamento de la fama. Y nadie lo sabe mejor que Wesley Snipes, el héroe de acción que pasó de dominar las taquillas a enfrentar la fría realidad de una celda. En la década de los 90, Wesley Snipes era el rostro del poder y la destreza. Películas como Blade y Demolition Man lo consolidaron como un ícono del cine de acción. Su carisma magnético y habilidades en artes marciales
no solo lo hicieron un favorito de Hollywood, sino también una figura de inspiración. Pero detrás de la fortaleza física y la presencia intimidante se esconde una fragilidad económica que lo llevó a tomar decisiones arriesgadas. Cuando los cargos por evasión fiscal surgieron, el brillo de la fama comenzó a desmoronarse. El hombre que se había enfrentado a vampiros en pantalla no pudo escapar de la persecución implacable de la justicia. Durante 3 años, Snipes languideció en prisión, enfrentándose no solo a las consecuencias legales de sus acciones, sino también al aislamiento y al peso de haber caído desde la cima. Sin embargo, incluso en las profundidades del abismo, Wesley demostró una resiliencia extraordinaria. Al salir de prisión, su regreso a Hollywood no fue solo un intento de recuperar su lugar, sino una declaración de que las caídas no definen a las personas, sino cómo se levantan. En sus ojos todavía brilla la determinación de que una vez lo hizo invencible, recordándonos que incluso cuando el mundo parece derrumbarse, siempre hay una oportunidad de reconstruir. El contraste entre la acción explosiva de sus películas y la inmovilidad de los años en prisión nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué tan lejos estamos de perderlo todo en un solo descuido? La respuesta quizás radica en cómo enfrentamos nuestras propias batallas, con o sin reflectores que iluminan el camino. ¿Cómo un niño prodigio sobrevivió a su propia tormenta? La historia de Wesley Snipes nos enseñó que incluso los héroes pueden caer. Pero, ¿qué sucede cuando el peso de las expectativas recae en los hombros de un niño? Pocas historias son tan conmovedoras y desgarradoras como la de Todd Bridges, el joven que iluminó las pantallas con su actuación en la icónica serie Different Strokes. Era imposible no amar a Willis Jackson, el personaje que Bridges interpretaba con una mezcla de encanto y madurez que trascendía su edad. En una era donde la televisión comenzaba a explorar temas sociales, Different Strokes ofrecía un mensaje esperanzador. Todd, con su sonrisa contagiosa y presencia cálida, se convirtió en un símbolo de resiliencia para millones. Pero tras las cámaras, la realidad era muy diferente. Las presiones del estrellato infantil cobraron un precio devastador. A medida que la serie alcanzaba su apogeo, Todd luchaba con su identidad fuera de los reflectores. El paso a la adultez fue una transición marcada por adicciones y problemas legales. En su peor momento, el joven que una vez simbolizó la esperanza estaba al borde del abismo, atrapado en un ciclo destructivo del que parecía imposible escapar. Sin embargo, el alma de un luchador nunca se apaga por completo. Con una determinación implacable, Bridges se enfrentó a sus demonios y comenzó un viaje hacia la recuperación. A través de terapias, apoyo y una voluntad inquebrantable, logró no solo salvar su vida, sino también inspirar a otros con su historia de redención. Hoy, Todd Bridges es un testimonio viviente de que incluso las caídas más profundas pueden dar lugar a un resurgimiento lleno de propósito. Pero, ¿qué sucede cuando el brillo inicial de un niño estrella se apaga? Para muchos, ese vacío puede ser el fin. Para Bridges, fue el principio de un nuevo capítulo, uno donde su verdadero valor no reside en un personaje de televisión, sino en su capacidad para levantarse una y otra vez. Todd Bridges, un hombre que sobrevivió a la tormenta y emerge como un faro de esperanza, nos recuerda que siempre hay un camino hacia la luz, por oscuro que sea el camino. Cuando el destierro parece la única opción para salvarse, la resiliencia de Todd Bridges es inspiradora, pero la historia de Randy Quaid nos lleva por un sendero completamente distinto, donde las sombras no solo acechan en la mente, sino también en el mundo exterior. ¿Qué harías si creyeras que todos los que te rodean conspiran para destruirte? Así se desarrolló el inesperado y turbulento capítulo en la vida de este actor icónico. Randy Quaid, conocido por su versatilidad en papeles que iban desde lo hilarante hasta lo conmovedor, parecía estar en la cúspide de una carrera intachable. Su interpretación del primo Eddie en la franquicia National Lampoon's Vacation dejó huella, y sus papeles dramáticos en películas como Brokeback Mountain lo cimentaron como un talento de peso. Sin embargo, las luces de Hollywood comenzaron a desvanecerse cuando surgieron acusaciones de robo y allanamiento, marcando el inicio de un período caótico. Lo que siguió fue un descenso abrupto en su estabilidad personal y profesional.
Randy y su esposa Evie huyeron a Canadá, alegando que un grupo al que llamaban los golpeadores de estrellas de Hollywood estaba detrás de ellos. Este autoimpuesto exilio trajo imágenes inquietantes. Una estrella de renombre ahora atrapada en un mar de teorías y declaraciones que confundían tanto a la industria como a sus seguidores. A pesar del caos, Randy encontró la fuerza para regresar y enfrentar sus problemas legales. Su determinación por redimirse demuestra que incluso en los momentos más oscuros, hay caminos hacia la claridad. Sin embargo, su historia sigue siendo una advertencia de los peligros que pueden surgir cuando las presiones externas y los demonios internos convergen. ¿Qué sucede cuando un ídolo adolescente se enfrenta al paso del tiempo? Mientras que Randy Quaid buscaba respuestas en el exilio, Leif Garrett luchaba con un enemigo más íntimo, el paso del tiempo. En los años 70, Garrett era el epítome del éxito juvenil. Con una voz suave y un carisma innegable, conquistó corazones y dominó las listas de éxitos con canciones como I Was Made for Dancing. Pero la fama adolescente es una espada de doble filo, y Garrett descubrió rápidamente su lado más cortante. Con la mirada de millones de fans sobre él, Leif enfrentó la presión de cumplir con expectativas irreales. Su vida, que parecía un sueño para el público, se transformó en un constante enfrentamiento con sus propios límites. Las adicciones y los problemas legales comenzaron a devorar la imagen pulida que proyectaba, convirtiéndola en un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando el éxito llega demasiado pronto. Sin embargo, Leif no se rindió. Aunque su carrera nunca volvió a alcanzar las alturas de su juventud, él continuó buscando maneras de redimirse y reconectar con quienes alguna vez lo idolatraron. En medio de sus luchas, Garrett nos recuerda que incluso los ídolos más brillantes son humanos, con caídas y redenciones que reflejan la fragilidad propia de la vida. Una voz de ángeles silenciada por sus propios demonios. Leif Garrett pudo sobrevivir a las batallas de la fama, pero Mindy McCready no tuvo la misma suerte. La cantante de música country irrumpió en escena con su álbum debut, 10,000 Ángeles, que fue un éxito rotundo. Su talento y carisma prometían una carrera duradera, pero la realidad detrás del escenario era mucho más oscura. El brillo inicial de su éxito ocultaba un dolor profundo que Mindy cargaba en silencio. Problemas legales, adicciones y relaciones turbulentas comenzaron a ensombrecer su carrera. La lucha por mantener su lugar en la industria y superar sus desafíos personales se convirtió en una batalla que libraba día tras día. Su música hablaba de esperanza, pero su vida parecía desprovista de ella. Finalmente, el peso de sus problemas fue demasiado. En un trágico giro del destino, Mindy terminó con su vida en el año 2013. Su muerte dejó a la comunidad de la música country, ya sus fanáticos, en estado de shock, reflexionando sobre el precio que la industria a menudo cobra a sus estrellas. La historia de Mindy McCready es un recordatorio doloroso de que detrás de cada éxito visible puede haber un sufrimiento invisible. Su talento será recordado, pero su pérdida sirve como una advertencia urgente sobre la necesidad de cuidar no solo las carreras, sino también las almas de quienes nos inspiran. Mindy, con su voz angelical, dejó un vacío imposible de llenar. Cuando la heroína de los cómics lucha contra su peor villano. El caso de Mindy McCready nos mostró la fragilidad de las estrellas. Pero, ¿qué sucede cuando el enemigo no está afuera, sino dentro de la mente? Margot Kidder, la eterna Lois Lane de Superman, fue una figura icónica que marcó generaciones. Con su audaz interpretación, Margot personificó la valentía, la inteligencia y el carisma que hicieron de su personaje uno de los más recordados del cine. Sin embargo, la vida detrás de la cámara estaba lejos de reflejar ese heroísmo. Conocida por su sonrisa radiante y su energía inquebrantable, Margot escondía una batalla contra un enemigo silencioso, el trastorno bipolar. Sus episodios de manía y depresión llevaron a comportamientos erráticos que la alejaron de la industria cinematográfica. Las oportunidades de trabajo disminuyeron y la prensa sensacionalista no tardó en exponer sus crisis personales. En 1996, un episodio particularmente grave la llevó a desaparecer durante días, encontrándola desorientada y sin hogar. Aunque Margot se esforzó por recuperar su estabilidad y abogó abiertamente por la salud mental, su vida se convirtió en una lucha constante. En el año 2018,
Su historia llegó a un final trágico con una sobredosis autoinfligida de drogas y alcohol. Aunque ya no esté básicamente entre nosotros, Margot sigue siendo recordada como un ejemplo de resiliencia en medio de la adversidad y como la heroína que nunca dejó de luchar, incluso cuando parecía haber perdido. ¿Qué sucede cuando la fama se convierte en un recuerdo lejano? Si bien Margot Kidder fue consumida por sus batallas internas, Amanda Peterson se enfrentó a otro tipo de tragedia: el olvido. En 1987, Amanda cautivó al público con su papel protagónico en Can't Buy Me Love. Su interpretación de Cindy Mancini, una adolescente encantadora e independiente, la convirtió en un ícono instantáneo y le abrió las puertas de Hollywood. Sin embargo, esas puertas se cerraron más rápido de lo que cualquiera podría haber anticipado. La industria del entretenimiento, conocida por su carácter despiadado, pareció olvidarla después de aquel éxito. Mientras sus fans la recordaban con nostalgia, Amanda se alejaba cada vez más del estrellato. En la privacidad de su vida, luchaba con adicciones y problemas de salud mental que la aislaban de quienes alguna vez estuvieron cerca de ella. En el año 2015, Amanda fue encontrada sin vida en su hogar en Colorado. La causa: una sobredosis accidental de múltiples drogas. La noticia dejó a sus seguidores conmocionados, recordándonos lo efímera que puede ser la fama y lo devastador que es cuando quienes han iluminado la pantalla se sienten olvidados. Amanda Peterson será siempre recordada como la estrella que brilló brevemente, pero dejó una marca indeleble en los corazones de quienes la admiraron. El niño que transformó risas en lágrimas. La historia de Amanda Peterson fue breve pero impactante. Ahora, imagina la vida de alguien que creció bajo los reflectores desde muy pequeño, solo para descubrir que el estrellato puede ser un arma de doble filo. Danny Bonaduce, el inolvidable hijo del medio de The Partridge Family, era sinónimo de carisma y humor en los años 70. Con su ingenio rápido y sonrisa traviesa, se ganó un lugar especial en los corazones de millones de televidentes. Sin embargo, tras el final del programa, Danny se encontró navegando las peligrosas aguas de una industria que suele abandonar a sus jóvenes talentos. Sin el apoyo necesario, se sumergió en un mundo de adicciones y caos legal que empañaron la imagen de aquel niño encantador que todos conocían. Arrestos, rehabilitaciones fallidas y una lucha constante contra sus propios demonios lo alejaron de los reflectores. Pero Danny Bonaduce no es alguien que se rinda fácilmente. A través de su trabajo en la radio y la comedia, encontró una forma de redimirse y compartir su historia con honestidad brutal. Su vida ahora es un testimonio de que, aunque el camino hacia la redención pueda ser arduo, siempre es posible resurgir. El eterno niño de The Partridge Family nos enseña que incluso las historias más complicadas pueden tener un capítulo lleno de esperanza y nuevas oportunidades. ¿Cómo puede la música convertirse en un grito de ayuda? La resiliencia de Danny Bonaduce nos mostró que la lucha por la redención es posible. Pero, ¿qué sucede cuando incluso el talento más sublime no puede salvarte de la tragedia? Marvin Gaye, el legendario cantante de soul, es un ejemplo desgarrador de cómo las luchas personales pueden eclipsar hasta las carreras más brillantes. Su voz única y sus letras cargadas de emoción lo convirtieron en un ícono indiscutible. Pero su vida detrás del escenario estaba marcada por conflictos internos y familiares. Desde éxitos como What's Going On y Sexual Healing, Marvin utilizó su música para abordar problemas sociales y emocionales. Sin embargo, en su vida privada, la historia era muy diferente. Luchaba contra una adicción, conflictos financieros y una relación tumultuosa con su padre, Marvin Gaye Sr. La tensión en el hogar alcanzó su punto álgido en el año 1984, cuando una discusión con su padre terminó en tragedia. Marvin, un solo día de cumplir 45 años, fue asesinado a tiros en su propia casa. El mundo quedó atónito. Un talento que había tocado tantas vidas fue silenciado de manera brutal e inesperada. Marvin Gaye no solo dejó un legado musical imborrable, sino también un recordatorio sombrío de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, pueden estar enfrentando batallas invisibles. Su pérdida sigue resonando como un eco doloroso en la historia de la música. ¿Cómo un rompecorazones adolescentes se enfrentó al lado más oscuro de la fama? Mientras Marvin Gaye enfrentaba conflictos familiares,
Corey Haim lidió con una batalla diferente, la de la fama a temprana edad. En los años 80, Corey era el ídolo adolescente por excelencia. Con películas como Lost Boys, Lucas y License to Drive, cautivó al público con su carisma y talento. Pero detrás de la imagen de rompecorazones, había un joven que luchaba con el peso del éxito y las expectativas. El glamour de Hollywood pronto dejó de ser un refugio y se convirtió en una prisión. Corey se enfrentó a una espiral descendente de adicciones y problemas de salud mental que lo alejaron de las cámaras. Aunque intenté rehabilitarse varias veces, las presiones de la industria y sus demonios personales lo arrastraron hacia una vida de caos. En el año 2010, Corey falleció a los 38 años debido a una neumonía, complicada por problemas de salud preexistentes. Su muerte dejó al mundo conmocionado, recordando a todos que las estrellas jóvenes necesitan más que éxito, necesitan apoyo, comprensión y un entorno que valore su bienestar por encima de su rentabilidad. Corey Haim será siempre recordado como un alma talentosa atrapada en un mundo que no siempre supo protegerlo. Cuando el último aplauso se convierte en un silencio desgarrador. La caída de Corey Haim fue trágica, pero pocas historias son tan desgarradoras como la de Erin Moran, la actriz que dio vida a Joanne Cunningham en la icónica serie Happy Days. Con su sonrisa radiante y su energía juvenil, Erin se convirtió en un rostro querido por millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, la realidad detrás de la pantalla estaba lejos de ser tan brillante como su personaje. Tras el final de la serie, Erin luchó por encontrar papeles que igualaran el éxito de Happy Days. Las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir y con el tiempo, enfrentó dificultades económicas que la llevaron al borde de la indigencia. Además, las batallas contra el alcoholismo y problemas de salud agregaron aún más peso a sus ya frágiles circunstancias. El 22 de abril del año 2017, Erin fue encontrada sin vida en su hogar en Indiana. La causa: un carcinoma de células escamosas en la garganta. Su partida dejó un vacío en los corazones de quienes crecieron viéndola, y una reflexión dolorosa sobre cómo la industria del entretenimiento puede abandonar a sus estrellas cuando los reflectores se apagan. Erin Moran no fue solo una actriz. Fue un símbolo de la juventud y la alegría que marcó una era. Su historia nos recuerda que detrás de cada sonrisa radiante puede haber una lucha invisible y que incluso las almas más brillantes necesitan apoyo para mantenerse encendidas. ¿Qué ocurre cuando el brillo del estrellato infantil se desvanece en una espiral de dolor? El caso de Erin Moran fue un recordatorio desgarrador de cómo las estrellas pueden ser abandonadas por la industria. Pero, ¿qué sucede cuando la vida misma te traiciona desde una edad temprana? Dana Plato, conocida por su papel como Kimberly Drummond en la serie Different Strokes, fue una niña estrella que conquistó corazones con su dulzura y carisma. Sin embargo, tras las cámaras, Dana se enfrentaba a un camino lleno de obstáculos. Después del éxito de la serie, las oportunidades comenzaron a desaparecer. La transición de estrella infantil a actriz adulta fue brutal. La falta de papeles, combinada con problemas económicos y personales, empujó a Dana hacia una vida plagada de adicciones y problemas legales. Su nombre apareció en titulares más por sus arrestos y luchas que por su talento. Trágicamente, el 8 de mayo de 1999, Dana murió a causa de una sobredosis de medicamentos recetados. Su muerte dejó al mundo conmocionado y reflexionando sobre cómo la presión de la fama puede destruir incluso a los más prometedores. Dana Plato dejó una lección amarga. El estrellato no siempre garantiza un final feliz. Cuando la traición viene de quienes deberían protegerte. Mientras Dana Plato luchaba contra las dificultades, Gary Coleman, su coprotagonista en Different Strokes, se enfrentaba a una realidad igualmente dura. Como el adorable Arnold Jackson, con su icónica frase, ¿de qué estás hablando, Willis? Swing Gary se convirtió en un ídolo mundial, pero detrás de las risas y la ternura que proyectaba, su vida era un campo de batalla lleno de traiciones y problemas personales. Desde joven, Gary sufrió una enfermedad renal que limitó su crecimiento y le obligó a someterse a múltiples tratamientos médicos. A pesar de ganar millones durante su carrera, su dinero fue mal administrado por sus padres y gerentes, dejándolo en la ruina. Los problemas legales y financieros se convirtieron en una constante, mientras él intentaba desesperadamente reconstruir su vida.
En el año 2010, Gary murió tras una hemorragia intracraneal causada por una caída en su hogar. Su partida marcó el fin de una vida plagada de injusticias y desafíos, pero su legado sigue vivo como un símbolo de inocencia y talento. Gary Coleman nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden ser vulnerables a las traiciones más oscuras. ¿Cómo la vida de un modelo de ensueño se convierte en una pesadilla? La historia de Gary Coleman nos mostró la vulnerabilidad de las estrellas infantiles, pero el caso de Lonnie Willison es un recordatorio impactante de cómo el mundo del glamour puede destruir a una persona. En los años 2000, Lonnie era una modelo destacada, con su rostro adornando las portadas de revistas prestigiosas y una carrera en ascenso. Su belleza y carisma parecían garantizarle un futuro lleno de éxito. Sin embargo, la realidad detrás de las luces era desgarradora. Una serie de eventos desafortunados, incluidos problemas personales y económicos, la llevaron a perder todo lo que había construido. Lonnie cayó en una profunda adicción que la aleja de su vida anterior. Finalmente, quedó sin hogar, viviendo en las calles de Los Ángeles, donde las cámaras capturaron imágenes inquietantes de una mujer irreconocible, marcada por las dificultades y el dolor. A pesar de los intentos de amigos y conocidos por ayudarla, Lonnie rechazó la mayoría de las ofertas de apoyo, eligiendo permanecer aislado. Su historia es una advertencia inquietante sobre los riesgos de la industria de la moda y cómo puede consumir a quienes no cuentan con una red de apoyo sólido. Lonnie Willison es un testimonio vivo de cómo la fama y la fortuna pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo el eco de lo que alguna vez fue. Su imagen sirve como un recordatorio de lo frágil que puede ser el equilibrio entre el éxito y la caída. Cuando la acción en pantalla no puede salvarte de la autodestrucción. La caída de Lonnie Willison nos dejó una lección desgarradora sobre la fragilidad del éxito. Sin embargo, pocas historias son tan impactantes como la de Jan Michael Vincent, el actor que se convirtió en un ícono de los años 80 gracias a su papel en la serie de televisión Airwolf. Con su carisma magnético y su presencia ruda, Jan Michael capturó la imaginación de millones, interpretando a un piloto audaz y valiente que enfrentaba misiones llenas de peligro. Pero detrás del personaje heroico, la realidad era mucho más sombría. Jan Michael luchaba contra una serie de adicciones que lo arrastraron a un ciclo autodestructivo. Su carrera comenzó a tambalearse mientras enfrentaba múltiples arrestos y problemas legales. Los rodajes se tornaron conflictivos debido a su comportamiento errático, y los proyectos que una vez lo buscaban comenzaron a desaparecer. Con el tiempo, su apariencia deteriorada y las consecuencias de su estilo de vida destructivo lo alejaron por completo de los reflectores. En el año 2019, Jan Michael Vincent falleció a causa de un paro cardíaco, dejando tras de sí una carrera marcada por un talento impresionante y una lucha interna que nunca pudo vencer por completo. La vida de Jan Michael Vincent nos recuerda que, aunque el éxito puede parecer sólido como una roca, las batallas internas no resultan, pueden derribar incluso a las figuras más fuertes. Su legado como actor sigue vivo, pero su historia es una advertencia conmovedora sobre los peligros de ignorar las señales de ayuda. ¿Cómo el éxito infantil puede convertirse en una prisión mortal? El caso de Jan Michael Vincent nos mostró que el heroísmo en pantalla no siempre refleja la realidad. Sin embargo, la historia de Aaron Carter nos lleva por un camino diferente, uno donde el éxito llega demasiado pronto y en lugar de ser una bendición, se convierte en una carga insoportable. Aaron fue una sensación del pop infantil en los años 2000, conocido por éxitos como Aaron's Party y I Want Candy, que lo convirtió en el ídolo de millones de jóvenes alrededor del mundo. Pero el camino hacia la adultez fue todo menos fácil. Aaron se enfrentó a problemas legales, conflictos familiares y una batalla constante contra las adicciones. El niño que una vez llenó estadios con su energía y carisma, se encontró atrapado en un ciclo de autodestrucción, bajo el escrutinio implacable de los medios. Cada error, cada caída, se convertía en un espectáculo público. Finalmente, en noviembre del año 2022, Aaron fue encontrado sin vida en su hogar, ahogado tras consumir una combinación letal de sustancias. Su muerte dejó al mundo en shock, no solo por su juventud, sino porque simbolizaba el precio que muchos jóvenes talentos pagaron en su búsqueda por mantener el éxito.
La historia de Aaron Carter es un recordatorio doloroso de que la fama no protege contra las batallas internas. Más bien, puede amplificarlas, dejando a las estrellas infantiles vulnerables y aisladas. Su legado musical permanece, pero su vida nos enseña que detrás de cada éxito visible puede haber una lucha invisible que merece atención y apoyo. Cuando el peso de un legado familiar es demasiado para soportar. La tragedia de Aaron Carter nos mostró el impacto devastador de la fama infantil. Pero ¿qué ocurre cuando no solo llevas el peso de tus propios sueños, sino también el de una dinastía legendaria? John Drew Barrymore, descendiente de la icónica familia Barrymore, creció rodeado de grandes expectativas y un legado cinematográfico que lo colocó, desde el inicio, en una posición privilegiada pero cargada de presión. Aunque protagonizó películas como While the City Sleeps y High Lonesome, John Drew nunca logró despegar por completo. Las constantes comparaciones con sus famosos antecesores lo dejaron atrapado en una lucha por definirse más allá del apellido Barrymore. A esto se sumaron sus problemas personales. El alcoholismo y el abuso de sustancias comenzaron a consumir su vida y su carrera. Los conflictos con directores y productores, así como su comportamiento errático, lo alejaron de la industria que alguna vez prometía grandes cosas para él. Aislado y atrapado en un ciclo de autodestrucción, John Drew Barrymore falleció en el año 2004, víctima de un cáncer de hígado. Su vida fue un recordatorio de que incluso aquellos con las raíces más profundas en la grandeza pueden sucumbir bajo el peso de sus propios demonios. John Drew Barrymore dejó una lección invaluable. Un legado no garantiza el éxito, y las luchas internas son tan reales como cualquier otra batalla externa. Su historia es un testimonio doloroso de cómo el linaje y la presión pueden ser tanto un regalo como una maldición. ¿Qué sucede cuando las risas en la pantalla esconden un mundo de dolor? El legado de John Drew Barrymore refleja las dificultades de crecer bajo el peso de las expectativas familiares. Por otro lado, la historia de Brett Butler, estrella de la serie Grace Under Fire, es un ejemplo desgarrador de cómo las batallas internas pueden desmoronar hasta las carreras más prometedoras. Con su interpretación de Grace Kelly, una madre soltera que enfrentaba los desafíos de la vida con humor y fortaleza, Brett se convirtió en una figura querida por millones. Pero tras las cámaras, las presiones de la industria y sus propias luchas personales comenzaron a pasarle la factura. Brett se enfrentó a problemas de adicción que se manifestaron en comportamientos erráticos y conflictos en el set de grabación. A medida que las tensiones aumentaban, la serie fue cancelada, y Brett se encontró en una espiral descendente que la dejó aislada y enfrentó serios problemas financieros. Con su carrera en ruinas, cayó en el olvido, luchando en silencio contra los demonios que habían amenazado con consumirla. Sin embargo, la historia de Brett Butler no termina en tragedia. Con una voluntad inquebrantable, ha trabajado para reconstruir su vida, enfrentando sus batallas con honestidad y buscando una nueva manera de conectarse con el público. Aunque el brillo de Grace Under Fire quedó en el pasado, Brett nos recuerda que incluso cuando parece que todo está perdido, es posible encontrar una chispa de esperanza para volver a empezar. Su historia es una poderosa lección sobre resiliencia, y sobre cómo el camino hacia la recuperación no siempre es fácil, pero siempre vale la pena recorrerlo. Brett Butler demuestra que las risas en pantalla pueden esconder un mundo de dolor, pero también una fuerza increíble para superarlo.